Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ser revolucionario es tener conciencia de que la vida, la dignidad y los derechos del ser humano no se pueden negociar y que no importa cuántos sacrificios se tengan que hacer para lograr una verdadera justicia. Salvador Allende. Siguiendo en el tenor de estos especiales que aviso de una vez, este es el primer especial después del curso de filosofía en México. Espero ese curso les haya gustado porque es de lo que más me gusta a mí, la filosofía en México. Sin embargo, haremos una pausa de ese curso, veremos si tiene suficiente apoyo para seguir con ese curso y empezar pues con filosofía durante la conquista, filosofía durante el virreinato, filosofía durante la independencia, durante la nación joven mexicana, durante pues sí, digamos ir viendo la filosofía en México junto con su historia. Que bueno, se ha hablado mucho de historia de México, se ha hablado mucho de filosofía en general, pero poco se habla de la filosofía y los filósofos mexicanos. Y creo que esta parte de filosofía en México es muy hermosa, a expensas de lo que pensaron ustedes los oyentes. Pero por lo pronto seguiremos con esos especiales cada 15 días. Y aviso, una vez finalizada la temporada, que finalizará en diciembre de este año, que ya estamos por cumplir un año de programación regular. Lo empezaremos, cumplimos el año en octubre justamente, pero empezaremos a hacer solamente especiales los 15 de cada mes, mientras iré sacando los temas que más importancia y pasión me generen. Y uno de ellos es el presidente Salvador Guillermo Allende Gossens. ¿Quién es Salvador Allende? Para quien no lo conoce, fue un presidente de Chile por ahí de los 70s, de los primeros y tal vez únicos presidentes de ideología marxista socialista que llegaron a la presidencia por las urnas. Se entiende que los presidentes de teoría izquierda suelen llegar a la presidencia más por las armas que por el consenso del pueblo. Al final, el señor Salvador pudo llegar a la presidencia de su país de manera, podríamos decirlo, legal, de manera electoral. Su debacle es especialmente triste para aquellos que gustamos de las izquierdas por la simple y sencilla razón que acabó siendo derrocado su régimen por apoyo gringo. No hay otra forma de decirlo más que apoyo gringo. Ustedes no lo saben y se los digo en este momento, por ahí de los 50 a 70 en las presidencias del señor Richard Nixon, con la excepción de Jimmy Carter y luego con la llegada de Ronald Reagan, que eran totalmente anticomunistas y antimarxistas y anti todo lo que tenga que ver con la izquierda, pues se lanzó la Operación Cóndor, en la que el diablo en persona, Henry Kissinger, apoyado de los presidentes de los países, dígase Augusto Pinochet, que ya hablaremos de él, luego después Alfredo Stroessner y muchos otros presidentes de Sudamérica, digámosle que facultaban y facilitaban el imperialismo y el injerencismo gringo en Sudamérica, esto con el fin de que no hubiera ninguna república marxista exitosa. La única república marxista exitosa es para ellos la URSS y luego en los 90
cayó, porque ni siquiera Cuba, hablemos también de que Cuba tuvo sus problemas en cuanto a su gobierno, pero no podemos olvidar también que la injerencia gringa tuvo mucho que ver en la miseria de los pueblos cubano y hoy día venezolano. No dejemos de olvidar que ya porque los gringos son unos metiches, tal vez a Cuba no le iría tan mal. Lo mismo pasó con Chile, no podían permitirse un país que se tornara a la izquierda porque justamente iba a dejarlos a ellos en error. Esa es la única teoría de por qué los gringos se metían en temas ajenos a otros países. Bueno, si Chile quiere irse por una orientación marxista, pues bueno, cada quien tiene derecho a gobernarse como ellos mejores prefieran. De ahí se refiere el término de autodeterminación de las naciones. Sin embargo, no entiende Estados Unidos eso, y cómo van a dejarme a mí en vergüenza dejando entender que puede haber repúblicas marxistas en las que no están siendo explotados por empresas extranjeras. ¿Cómo creen? Si ellos lo hacen, todo el mundo va a creer que es posible. De ahí que la debacle de Salvador Allende es sobre todo triste. Este discurso que dije al inicio de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, la dijo en un discurso que dio en México. Salvador vino a México en los tiempos de Echeverría, que Echeverría quería jugarle al buena onda y jugarle al de la izquierda, cuando francamente era más que un pelele de los gringos también, en los tiempos del presidente Luis Echeverría. Pues dejó venir a Allende con todo y que le costó miradas extrañas de Estados Unidos. Pero bueno, empecemos. Salvador Guillermo Allende Gossens nació el 26 de junio de 1908 en Valparaíso, Chile. Él de profesión era médico, egresado de la famosa U de Chile y de su ideología marxista. Fundador del Partido Socialista Chileno en 1933. Sabemos que el boom de los partidos socialistas fue por ahí de los 1920 hasta los 60. La fundación de partidos socialistas de varios países. En cuanto a su carrera política, en el 39 a 42 fue ministro de Salud y fue senador por muchas décadas. Aquí hasta la cuarta oportunidad Salvador pudo ser presidente, no fue a la primera. Se postuló a la presidencia en el 52, en el 58, en el 64 y por fin pudo ganar en el 70. Fue respaldado por la coalición de izquierda de la Unidad Popular. Aquí hay un detalle muy bonito en cuanto a la victoria, ¿no? A la victoria de Allende en el 70, que es que uno de los candidatos que estaba apoyando la CIA en contra de Allende en la elección de los 70, digamos que falleció, fue abatido, fue muerto, el que apoyaba más la CIA, que era un tipo de apellido Frey. Y entonces, una vez que bien que fallece digamos, el consentido, la gente se volcó más por Allende. Y antes de que siquiera pudieran ir a la segunda vuelta de elección, Allende ya había ganado. Venimos de un contexto muy importante en cuanto a la política chilena y de cómo es posible que pudieran ganar, o cómo pudo ganar Allende la presidencia, siendo un país chileno pues tan metido y tan injerenciado por los Estados Unidos. El Chile en el siglo XX, desde inicios del siglo, Chile se caracterizó por una democracia relativamente estable comparado con América Latina, con profundas desigualdades sociales y económicas. Una élite terrateniente empresarial concentraba la riqueza. Los sectores populares buscaban representación a través de partidos obreros, sindicatos o otros movimientos estudiantiles. ¿Qué pasa entonces en Chile en el siglo XX? Como todos los países latinoamericanos, hay gran desigualdad económica. Empresarios apadrinados, empresarios bananeros apadrinados por Estados Unidos son los que concentran la riqueza, mientras que el sector de abajo tiene que sobrevivir y trabajar hasta su último aliento, e intentando ellos mismos hablar de un movimiento sindical y obrero a través de los movimientos sindicalistas y estudiantiles. Como dijo, si no mal recuerdo, el filósofo, creo que fue Jean Baudrillard, no me acuerdo bien el nombre, que, y aparte a la señora McIntyre, que lo digo cada rato, que el agente revolucionario no deben ser los obreros, sino los estudiantes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos pues estaba en guerra, digámosle declarada, abajo del agua con la URSS.
Así que América Latina era considerado por Estados Unidos como parte de su zona de influencia directa. Así que cualquier intento de socialismo era visto como una amenaza geopolítica. Así como con Estados Unidos metió a Ucrania a la OTAN, así era lo mismo tener un país socialista en los tiempos de la primera mitad del siglo XX. Era una afrenta política tener un gobierno socialista en su área de influencia directa como América Latina, de que se tomaron como una ofensa personal el hecho de que Allende llegara a la presidencia. Antes del 70, este señor Allende, como dije, había sido médico y un político de trayectoria larga. Había sido candidato presidencial 3 veces antes de ganar, como ya lo dije, y su victoria en el 70 fue ajustada con solo el 36% de los votos, pero dentro del marco constitucional chileno. O sea, ganó la mayoría de los votos Allende, pero no era la mayoría del país. Apenas una tercera parte del país había votado por Allende. Con todo y que ganó la elección de manera legal, pues la hizo con una mayoría, pero digamos mayoría relativa. Una coalición de partidos de izquierda que respaldaba a Allende. Su programa incluía nacionalizaciones, reforma agraria, aumento del gasto social y una transición al socialismo dentro del orden institucional. ¿Va? Lo que se refiere es que iba a hacer una transición al socialismo Allende de manera orgánica, de manera institucional y no, digámosle, tan a la carrera y a la fuerza como pasó con Cuba. Vean el episodio de Ernesto Guevara de la Serna para entender qué es lo que fracasó del gobierno cubano. También hablando de nacionalizaciones de varias industrias, proponía el señor Allende, y una reforma agraria para un reparto de tierras pues más justo y gasto social, digamos, de apoyos sociales al pueblo. Estados Unidos vio con preocupación su ascenso. Documentos desclasificados de la CIA muestran cómo la CIA financió acciones para estabilizar su gobierno. Entre muchos otros fue, pues digamos, de darle dinero a sus opositores directos del señor Allende y además de financiar periódicos de chilenos en el exilio para estarle pegando a el señor Allende. Entre el 70 y 73 hubo una tensión creciente, una crisis económica, desabasto, huelgas y enfrentamientos entre grupos armados. El Congreso estaba dividido y había un ambiente generalizado de ingobernabilidad. La polarización alcanzó niveles extremos. ¿Qué es esto de la gobernabilidad? En un país liberal, como son todos los latinoamericanos, hay una división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Regularmente, cuando se llega al poder un sujeto de izquierdas al ejecutivo, el problema lo tiene ahora que tiene el Congreso legislativo en su contra completamente, puesto que apoyan a la vieja guardia. Por lo tanto, la gobernabilidad se vuelve insostenible y cualquier reforma que intenten hacer es bloqueada por el Poder Legislativo y si logran pasarlas es rebloqueada por el Poder Judicial, cosa que pasó en México y le está pasando hoy día al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Simplemente llegar al Ejecutivo como oposición de izquierda no basta si la legislatura va a estar en tu contra, ¿no? La crisis económica que sucedió, ahorita vamos a ver qué es lo que pasó exactamente, pero la crisis económica y el desabasto de comida y las huelgas que provocó el régimen chileno, además de una inestabilidad propiciada por Estados Unidos, hizo un ambiente de tensión y de descontento hacia Allende. Y ya vamos a hablar así del gobierno de Allende como tal, porque el gobierno de Allende se dedicó a recuperar varias industrias en manos de empresas gringas. Entre la más importante, las telecomunicaciones y el cobre. Sabemos que Chile es famoso por su producción de cobre y Allende lo intentó recuperar. Al inicio todo estaba bien. Sin embargo, Estados Unidos empezó a enojarse y como siempre las ayudas, entre comillas, para no decir chantaje, que es estas ayudas económicas que da Estados Unidos a gobiernos latinos, las da para que, como quien dice, pórtate bien y te sigo dando dinero, pórtate mal y te lo quito. Pues el dinero que le daba Estados Unidos a Chile es retirado por las políticas de expropiación de Salvador Allende, lo cual provoca una crisis económica porque ya tenían el apoyo gringo. El tema de que Allende empezó a hacerse mala fama porque al no poder
gobernar de manera legal por los bloqueos de la legislatura chilena, pues empezó a gobernar por decreto, por decretos presidenciales, lo cual empezó a hacer bullas y obviamente calderas y ecos de autoritarismo. Sin embargo, no tiene sentido alguno que llamen autoritarista al señor Allende, ya que pues fue mucho de la propaganda gringa en contra de él mismo. 3 años fue lo que duró su gobierno y 3 años fue lo que tardó a los gringos en darle poder y apoyar al general en aquel tiempo, Augusto Pinochet, ya que el gobierno gringo se encargó de incentivar con dinero y con apoyo militar y apoyo, digámosle, moral al ejército chileno para tomar el poder en Chile. El ejército era una institución que pregonaba defender el gobierno y a quien esté en él. Sin embargo, con la excusa de que el gobierno había traicionado al pueblo chileno, fue que pudieron legitimar este golpe. Como siempre, haremos un ejercicio hermenéutico en este programa y hablaremos de los puntos a favor del gobierno de Allende. Y primero que nada, y antes que cualquier otro dictador que como Pinochet llegó, Allende fue elegido de manera democrática y respetó las pérdidas que tuvo cuando perdió de manera electoral las demás intentos de presidencia. Pero él fue elegido de manera legal. Después Pinochet tomó el poder a la mala. Pero fue legal la forma de llegar al gobierno de... Bueno, pausa parental, disculparán ustedes. Entonces, cualquier gobierno que llegó a Chile es ilegítimo al no ser un gobierno elegido democráticamente. ¿Qué propuso Allende en cuanto a sus puntos a favor? Propuso un modelo original, transición pacífica, democrática al socialismo, sin violencia ni autoritarismo. El Congreso dijo que eso jamás, pero bueno, es lo que intentó. Buscó recuperar la soberanía económica nacionalizando recursos como el cobre. Como dije ya, depender tú como país de empresas extranjeras, digamos lo que es por decirlo menos inconveniente. ¿Por qué? Porque la soberanía debe residir en el pueblo y en sus instituciones. Y bueno, digamos que estés dependiendo de empresas extranjeras, pues no es conveniente, por decirlo menos es inconveniente, ¿verdad? Para no ser demasiado valorativo en cuanto a mi discurso. Impulsó reformas para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Se preocupó por el pobre, salud, educación, acceso a la tierra. Digo, no creo que a nadie no le parezca eso, ¿no? Si no te parece que el pobre tenga acceso a las cosas básicas, no tienes corazón. Durante el golpe se negó a huir, lo que simboliza para muchos integridad personal y coherencia con sus ideales. Una vez que Pinochet sacó las armas y atacó el Palacio de la Moneda, la Casa de Moneda, como se llama el lugar que reside el gobierno chileno, él decidió no irse, logró un salvoconducto para su familia, para su esposa y sus hijos, en este caso su hija Isabel Allende, pero él no se fue, se quedó hasta el último momento y presuntamente, spoiler, Allende se suicidó. Ya hay posturas que creemos que no se suicidó, sino que en una forma de lavarle la cara al ejército chileno, dicen que se suicidó, pero lo más seguro, y se cree esto en la comunidad chilena, es que lo mataron. Le dieron un tiro en la cabeza con una pistola, o sea, él ya se había rendido. La teoría es que era imposible presentarlo muerto con un disparo en la cabeza, porque eso implicaría que lo tuviste cerca, ¿sí? Si hubiera sido abatido en combate, pues tendría tiros en el cuerpo, ¿no? De lejos, de frente. El chiste es que tenía un tiro en la sien. Ahí encontraron un tiro en la sien con Salvador Allende. Se cree que para lavarle la cara al ejército y que no, digamos, le detuvieron a un anciano, que es lo que era Allende, era un anciano de 50, 60 años, y lo abatieron de casi a traición a la mano. Entonces se cree que inventaron el chisme de que se suicidó, cosa que a mí, para alguien como Allende, se me hace algo anticlimático que se acabara por suicidar. Pero bueno, es el rumor que corre en Chile, que le lavaron la cara al ejército chileno diciendo que se mató, cuando es una mentira. Y abrió un espacio para el debate político profundo con la sociedad chilena, aunque ese mismo debate se volvió radical y conflictivo. De nuevo, con si le suena a cualquier otro país de Latinoamérica, o sea, presionen ese botón. O sea, comenten si les suena.
Obviamente cuando a Estados Unidos no le parece un gobierno en Latinoamérica, ¿qué hace? Pues financia a los contras. Y eso no es en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Hasta Israel lo hace, Dios mío. Si no les gusta un gobierno de un país vecino, financian a sus contras de manera de propaganda y de manera militar. Entonces la propaganda chilena, pagada por Estados Unidos, pues tenía la sociedad, digámosle, radicalizada. ¿Sí? Si el régimen de Allende fracasó en Chile, fue en 80% y soy barco por Estados Unidos. ¿Sale? Y no me vengan a hablar de que Estados Unidos no se mete en cosas ajenas. Sí lo hizo. El régimen de Allende fracasó justamente por eso. Por Estados Unidos. No hay forma de no verlo. Porque hasta documentos de las CIA clasificados lo dicen. Y hasta llegó a haber reuniones de Henry Kissinger y de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue el general del ejército que derrocó y asesinó a Salvador Allende. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene mucho que ver en esto. Si les suena parecido, no sabrán ustedes, pero la rata descerebrada de Carlos Alarraqui y su Atypical TV, en la que se dedican de la manera más pueril y la manera más rancia, fétida y corriente y vulgar a criticar al gobierno de Morena. Que saben criticar al gobierno de Morena, pero Carlos Alarraqui lo hace desde una tribuna bastante pueril, bastante patética. Y se supo, ahora que vean el capítulo del Señor del Lodo de Ayúdenme, Estados Unidos quiere ayudarme, cuando hablamos de la clausura del USAID, que USAID estaba financiando a Atypical TV, como financiaba a Mario Amparo Cázar y la institución periodística de Mexicanos contra la Corrupción. Lo mismo que financian a esta María Corina Machado en Venezuela. O sea, si esto que pasa en 2025 pasó en los 70s también con Salvador Allende, sin duda alguna, como financian también a los gusanos cubanos que escapan de Cuba a Florida y se dedican a estar dándole guerra al gobierno cubano. Insisto, el gobierno cubano y venezolano tienen sus errores, sin embargo también hay que aceptar que el 60% de la culpa de su miseria, y miseria entre comillas, es culpa de los Estados Unidos metiches de América. Puntos en contra de Allende. Bueno, tratemos de hacer un ejercicio hermenéutico, hablemos de las partes buenas y malas, dependiendo de a quién le preguntes. Partes negativas de Allende fue que su gobierno avanzó reformas profundas sin tener la mayoría del Congreso ni un respaldo electoral claro, por supuesto. Tenía un respaldo electoral del 36%. Es una mayoría para ganar una elección, pero no es una mayoría que dé gobernabilidad, puesto que 2/3 partes de Chile no votaron por él. Así que en el tema de la legislatura y del poder legislativo, pues hacía difícil el gobierno de Allende y tuvo que avanzarla, pues de manera, ahora sí que a base de decretazos. Lo cual, digamos, de que es de mal gusto. Es como hablar con la boca llena. La economía chilena ya para el final del 73 se estabilizó. Hubo inflación, escasez de productos y crisis de abastecimiento. Esto, obviamente, gracias al apoyo de Estados Unidos, ¿verdad? Su alianza con partidos de izquierda radicales dificultó acuerdos amplios con el centro político. Digamos que para empezar, Allende intentó gobernar desde una centroizquierda y partidos de izquierda radicales, digamos, de que veían como tibio a Salvador Allende, cuando él simplemente quería dar el primer paso, como dijo López Obrador. Se ha hablado mucho de cómo llega la izquierda al poder, pero muy poco de cómo gobernar. Así que bueno, empezó con pasitos de bebé Salvador Allende y grupos de izquierda radical veían lo que hacía el señor Allende pues como una tibieza. Permitió el crecimiento de grupos armados como el MIR, aunque no los dirigía, fueron parte del clima y de violencia. Digamos que en cuanto al tema de grupos armados en Chile, pues fue un poquito permisivo, no quiso meterse en eso al inicio. Subestimó la posibilidad de un golpe militar, confiaba en la institucionalidad y en el espíritu democrático de las Fuerzas Armadas. Augusto Pinochet fue su comandante de las Fuerzas Armadas. Y Pinochet le juró lealtad a Allende, porque dijo Allende, un tipo también de derechas, era un tipo bastante de derecha Allende desde joven Pinochet fue de derecha, pero él como comandante del ejército le debía una obediencia a la institución del gobierno y al pueblo chileno. Por lo tanto, no importa quién esté en el poder, aunque a ti no te guste, Pinochet tenía que seguir las órdenes del presidente. Pues, de manera tal vez un poquito ingenua, el señor
Allende confió tal vez un poquito de más en el ejército, y al final el ejército fue quien le puso la zancada. Su estilo de gobierno generó una polarización tal que terminó debilitando la democracia que intentaba defender. Obviamente, gracias a la propaganda gringa, pues la polarización del gobierno, vieron a Allende ya como un dictador cuando nada que ver, y bueno, cuando llegó el ejército con sus tanques y aviones a atacar la Casa de Moneda, pues no vieron tan mal el hecho de que atacaran a Allende. Obviamente, pues fue un acierto del ejército dejar salir a la familia de Allende, no matarlos junto con él, pero bueno, una vez más, cuando se dieron cuenta que Allende lo suicidaron, sí, porque eso que Allende se suicidó no se la cree nadie, en Chile nadie la cree, que Allende se suicidara, o sea, ¿qué horas? O sea, ¿y qué? Lo tenían de prisionero y lo dejaron suicidarse, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se mataría a Allende? Dicen que es para incentivar el discurso de que Allende era un cobarde, que no quiso enfrentar las consecuencias de sus actos, pero güey, si así fuera un cobarde, se hubiera ido con su familia. Exiliado en la calle, ya no, Allende no iba a hacerle daño a nadie. Entonces, no. Lo más seguro es que Allende se dejó aprender y un militar se le acercó lo suficiente para poder asesinarlo directo con un tiro a la cabeza. Lo de Allende no fue un suicidio, fue un asesinato. ¡Asesinato! Bueno, y entonces acabamos con, como siempre digo, este programa se trata de que en el punto medio de varias versiones se encuentra lo más parecido a la verdad, y la verdad es que ya vimos las partes en contra y a favor de Allende. Ahora veamos una especie de fusión de horizontes, en palabras de George Gadamer, y veamos qué demonios pasó con Allende desde una vista hermenéutica. Allende intentó una vía inédita, cambiar al sistema desde adentro sin violencia, algo inusual en el siglo XX. Pues sí, hoy día es lo que hizo López Obrador, llegar al poder y gobernar desde las izquierdas, desde una legitimidad electoral y popular. Por eso yo le llamo al gobierno de Morena pragmatismo popular, puesto que están haciendo lo que tienen que hacer, como una reforma judicial, a pesar de juntarse con marranos como el Verde y con Yunes. Bueno, ni modo, es lo que la ley demanda, y para que hacer las cosas dentro de la ley y dentro de la legitimidad institucional, pues toca hacer pactos con el diablo. ¿Es eso o hacerlo a la mala? Digamos, ¿qué preferimos? Pues tal vez es mejor hacerlo así, con todo y que no es sensual. No es sensual juntarse con marranos, pero es eso o hacerlo a la mala, como lo hizo Allende a base de decretos. Se ve más mal, ¿no? Más bien cuidar la legalidad. Por eso yo le llamo a Morena pragmatismo popular. Hacen lo que tienen que hacer por mandato popular y por mandato de la gente que votó por ellos. Con todo, y que tienen que ensuciarse las manos al saludar a marranos. Así que bueno, lo mismo intentó hacer Allende. En este caso a México sí le funcionó. También el tiempo ayuda, porque fueron los 70s. Si hoy día México hubiera hecho eso en los 70s, le hubiera ido igual que a igual que a Chile o peor. Así que pues lo intentó Allende adelantado a su tiempo, y pues pasó lo que tenía que pasar. Fue víctima de presiones internas y externas. La oposición empresarial, los empresarios igual, le hicieron bastante bulla a Allende, tanto presión política como mediática, y la presión e intervención directa de Estados Unidos, que ya ha hablado de esto demasiado. Cometió errores estratégicos y políticos importantes que contribuyeron al deterioro del país. Errores estratégicos como el tema ese de confiar demasiado en el ejército y en de aliarse con gobiernos partidos de izquierda radical, que pues no se pone a poner de acuerdo ni con la izquierda radical ni con la derecha. Entonces quedó Allende en un impasse político, sin poder gobernar ni por las presiones de izquierda radical ni por la derecha y por inclusive por el centro. Quedó así que solo, lo dejaron solo, nadie lo apoyó. El golpe de estado fue una ruptura brutal e injustificable del orden democrático, eso sí. No podemos negar, para todos los chilenos que son pinochetistas y que ven con añoranza al gobierno de Pinochet, que porque hubo crecimiento económico y porque hubo muchas cosas según ellos, no podemos olvidar que Allende llegó al poder de manera democrática y Pinochet lo tomó el poder de manera ilegal y brutal, a base de matar personas. Así que ¿quién tiene la legitimidad de gobernabilidad? Era Allende. Y Pinochet debió aguantarse. Sin embargo, bueno, fue inmoral e injustificable el hecho de cómo se llegó al poder y cómo duró la dictadura de Pinochet, que duró pues bastante tiempo, y con todo y que hizo un matadero de personas que apestaran. Cualquier persona que oliera a izquierda era asesinado en el gobierno de Pinochet.
Y Pinochet al final del día murió de viejo y se salió con la suya. Jamás pagó sus crímenes Augusto Pinochet. Entonces es increíble que haya partidos de derecha chilena, hoy día 2025, que ven con añoranza el gobierno de Pinochet, que lo ven con nostalgia. No hay más imbécil que la mala bota que lo pisotea. Su figura se ha mitificado, pero también ha sido demonizada. Ni mártir perfecto ni villano absoluto, por supuesto. Lo mismo que pasó ahora que estoy grabando cerca de estos episodios, están siendo grabados con antelación. Sorpresa. Ahora que pasó hace relativamente, para estas fechas, mucho, para el tiempo que estoy grabando poco, de quitar las estatuas del Parque de la Tabacalera del Che Guevara y Fidel Castro. Bueno, para alguien de derecha, el Che Guevara es un asesino y es un villano y es terrible, y también Fidel Castro, pero para alguien de izquierda son héroes y revolucionarios. Le preguntas a la derecha chilena, Allende fue un imbécil, pero si le preguntas a alguien de izquierda, es un mártir. Ahora sí que la ideología es responsabilidad de cada quien y responsabilidad de defenderla con los mejores argumentos que tengas. Porque tampoco se trata de decir, ay, pues así yo pienso. Esa es mi idea. Cada quien piensa como quiera. Sí, piensa como quieras, güey. Pero defiéndelo. Defiende tu ataque a Guevara. Defiende tu ataque a Castro. Defiende tu ataque a Allende. Y nada más digas, es que son malos por ser comunistas. Bueno, o sea, si para ti ser comunista es malo, pues vámonos de aquí. Cerramos las persianas y nos vamos a casa. ¿Sí? Porque como dijo Nietzsche, y el Nietzsche que le encantaba patear la canasta y decir que Kant era un imbécil, pues hasta él dice que cuando alguien cree algo, pues ni hablar, ni canor. Igual si tú crees que ser comunista te hace inmediatamente un villano, pues adelante, papá, cree lo que quieras, sigue en tu ignorancia y en tu ¿qué palabra quiero buscar? En tu dogma, en tu adoctrinamiento, ¿verdad? Como siempre digo, los personajes históricos son personas como tú y como yo, llevados a situaciones extremas. ¿Y tú qué harías si ella te dijera que el mundo eres tú? Como dice la canción. Escuchen la canción, me siento como un imbécil. Un día la voy a publicar, la canción de banda, la de ¿y tú qué harías si ella tratara de besar? No canto mucho, luego me tumban el video por derechos de autor, pero escuchen la canción, no sé de quién sea. Es de una banda 2000 era, por ahí. Y por último, la historia de Allende sigue dividiendo a Chile y a Sudamérica en general. Pero también es una pregunta válida. Ojo, ¿es posible transformar un sistema profundamente desigual sin destruir la democracia en el proceso? ¿Quién sabe? Ahora sí que, insisto, cito a López Obrador otra vez porque lo dijo en la entrevista con el Chamuco. Y más en los 70s todavía más. En el 2000 ya hubo luego ejemplos de gobiernos de izquierda como el de Hugo Chávez y todo el gobierno de Castro y muchos otros. Ya hay una la socialdemocracia, ¿no? Que es un intento de institucionalizar, de matrimoniar los gobiernos de izquierda con cierto libre mercado, ¿no? Ese matrimonio forzado entre la derecha y la izquierda nace la socialdemocracia, que sigue siendo liberal, pero pues se preocupa por la gente, ¿no? Entonces la socialdemocracia no nació en los 70. Entonces, aún más en los 70s se había escrito mucho de cómo llegar la izquierda al poder, pero no de cómo gobernar. ¿Sí? Entonces Allende hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. No contaba con la traición del ejército, con la traición a la patria y la salamería y el amebotismo de los empresarios chilenos y de la injerencia metiche exacerbada de Estados Unidos. Tal vez Allende subestimó que los gringos iban a quedarse sentados a ver cómo gobernaba alguien de izquierda solamente porque llegó por la vía democrática. No, le faltó ver más historia a Allende, a ver cómo le hicieron a Nicaragua, cómo hicieron en Guatemala, cómo hicieron en Dominicana, de que no importa si llegas por la vía democrática, si no me gustas te tumbo. Bueno, no tomó en cuenta la capacidad de metichismo de los gringos, la traición a la patria de los empresarios chilenos y de la traición del ejército. ¿Es lo que es una traición? Porque juraron defender el gobierno chileno y lo acabaron traicionando. Total, este es Salvador Allende, un mártir de los gobiernos de izquierda, porque es una cosa que no podemos negar. Llegó por la vía democrática y fue quitado por la vía ilegal y militar. Así que cabe la definición de un mártir de izquierda que no traicionó sus ideales,
y murió por ellos. Por eso es que Óscar Chávez dice, compañero salvador, allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre. De pena en pena en pena, de uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena.